Bueno, clase 1, nivel básico. Lo primero que vamos a aprender en ajedrez va a ser las leyes generales del ajedrez y las vamos a aprender artículo por artículo. ¿Por qué hacerlo así? Porque nos ahorramos un montón de tiempo y un montón de dolores de cabeza posteriores. Cuando uno va aprendiendo en la marcha las reglas y después se va, juega un torneo y hay algunas que se acuerda, otras que no, unas que le enseñaron, otras que le enseñaron mal, termina siendo muchas veces el ridículo y nos ha pasado en muchos torneos que con anécdotas de jugadores que no sabían las reglas, incluso jugadores de muchos años de ajedrez, que hasta, bueno, han aprendido ajedrez durante muchos años, pero las reglas básicas por ahí no las conocían del todo. O tenían reglas de la calle, cuestiones que no son legales en el ajedrez competitivo. Así que vamos a ir con un módulo de leyes del ajedrez, luego vamos a tener módulos de reglas generales, reglas de competición, perdón, módulo de aperturas, módulo de tácticas, módulo de finales, módulo de beneficios del ajedrez, y en cada una de esas etapas vamos a tener exámenes. Vamos a comenzar con el artículo 1.1, quizás la clase más aburrida del ajedrez mundial, pero una de las más nutritivas y una de las más necesarias clases. Lo vamos a ir viendo artículo por artículo para que no quede nada fuera de nuestro radar y no nos quede nada fuera del conocimiento, ¿sí? Vamos con artículo 1, la naturaleza y objetivos de la partida de ajedrez. La partida de ajedrez se juega entre dos adversarios que mueven sus piezas sobre un tablero cuadrado llamado tablero de ajedrez. Artículo 1.2. El jugador con piezas blancas realiza el primer movimiento y posteriormente los jugadores mueven alternativamente, con lo que el jugador de piezas oscuras realiza el siguiente movimiento. O sea, se juega con turnos y comienzan las blancas. Artículo 1.3. Se dice que el jugador está en juego, o sea, puede mover, es su turno, cuando se ha realizado el movimiento de su adversario. Y acá tenemos que tener muy en cuenta esto, porque en ningún momento las leyes del ajedrez dicen que el turno tiene que ver con el reloj. No, tu turno comienza en el momento que el jugador adversario puso la pieza en el tablero, la soltó, bueno, o hizo su movimiento, soltó la pieza, e independientemente que toque el reloj o no, ya comienza tu turno, o ya comienza el turno del rival, independientemente si vos tocas o no el reloj. Esto es importante porque en muchísimos torneos, desde que comenzamos a hacer los torneos internacionales y demás, siempre hay alguien que no conoce las leyes y levanta la mano y dice: árbitro, está moviendo mi tiempo. Y yo tengo que ir hasta ahí y a veces hasta sancionar al jugador que está haciendo el reclamo en vez del otro, porque es el que no sabe las reglas. Entonces, que quede claro que un jugador está en juego en el momento que ha realizado el movimiento a su adversario. Hay dos momentos en el movimiento del ajedrez. Uno, el movimiento realizado, que es cuando se toma la pieza, se la deja en la casilla donde se la quiere poner y se suelta la pieza como parte de un movimiento legal. Eso es movimiento realizado. Y una vez que se toca el reloj, es movimiento completado. Pero el turno comienza ya con el movimiento realizado. En esto, en la práctica, puede ser un detalle importante, por eso me quedé un poquito allí explicándolo. 1.4. El objetivo de cada jugador es situar al rey adversario bajo ataque, de tal forma que el adversario no disponga de ningún movimiento legal. ¿Esto qué significa? Que yo con una pieza estoy atacando al rey y el rey no tiene a dónde irse, ni ninguna pieza puede capturar la pieza que está atacando, ni interponerse entre el rey
y el ataque. El jugador que alcanza este objetivo se dice que ha dado mate al rey de su adversario y que ha ganado la partida. No está permitido dejar al propio rey bajo ataque, ni exponerlo al ataque, ni capturar al rey del oponente. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una pieza que está tapando el ataque a mi rey, yo esa pieza no la puedo mover porque sería un movimiento ilegal. Y esto es uno de los ilegales más comunes, dejar el rey en ataque. O, estando el rey en ataque, mover otra pieza, por ejemplo. Tampoco se puede capturar al rey del oponente. A veces el jugador no se da cuenta que está su rey bajo ataque y realiza un movimiento cualquiera. Y lo que tiene que hacer el jugador que tenía el rey bajo ataque es parar el reloj, llamar al árbitro y decirle que hubo un movimiento ilegal. No se puede capturar, esto no pasó en un torneo importante además, donde un jugador capturó al rey del enemigo, contento, y lo festejó, le dijo, capturé el rey, le capturé el rey, pero contento, lo gritó en medio del torneo, fue triste y gracioso al mismo tiempo. Pero bueno, estábamos arrancando de nuevo con los torneos, veníamos solo con torneos online, en los torneos online no se pueden comer, no hay ilegales porque no te deja la máquina hacerla ilegal, así que se puede entender que no sabía todos los movimientos, pero bueno, él estaba contento en ese momento. Bueno, 1.4.2, el adversario cuyo rey ha recibido mate pierde la partida. 1.5, si la posición es tal que ninguno de los jugadores puede dar mate, la partida es tablas. ¿Qué significa esto? Que no, cuando por ejemplo quedan los reyes no se pueden poner en jaque entre sí, así que no hay forma de dar mate. O cuando la posición es una posición donde están trabados todos los peones y no hay forma de que se capture o que se llegue a pasar un rey para el otro lado o que se pueda coronar alguno de esos peones, la posición estable. Eso ya lo vamos a ver con más detalles cuando sepamos bien todos los movimientos y ya cuando comencemos con el tema de apertura táctica. Dentro de todo eso lo vamos a ver bien el tema de las tablas. Artículo 2. La posición inicial de las piezas sobre el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez es un cuadrado dividido en 64 casillas del mismo tamaño con distribución de 8 por 8. Alternativamente claras, casillas blancas, y oscuras, casillas negras. El tablero se coloca entre los jugadores de forma que la casilla de la esquina derecha más cercana a cada jugador sea blanca. O sea, ponemos acá el tablero, esta esquina tiene que ser blanca. Si no, significa que pusimos mal el tablero y eso significa que posiblemente estén mal colocados el rey y la dama y eso puede complicar toda una partida. Me pasó en el primer torneo que organicé que tuvimos más de 90 inscriptos, como 50 tableros, había que armar, por las dudas si se escribían más, y me ayudó gente ahí con muy buena voluntad de la municipalidad, pero me puso, la mayoría de los tableros que armaron lo pusieron con los torcidos, así que después tuve que volver a armar todos los tableros, no sé si llegó a ser ayuda la ayuda, pero bueno, la intención la tuvieron, así que está bien. Pero siempre tenemos que fijarnos en eso, que la casilla de la esquina derecha más cercana a cada jugador sea blanco. Si no, el tablero está mal colocado. Artículo punto 2.2. Al comienzo de la partida, el blanco contiene 16 piezas de color claro. Las piezas
blancas, entre comillas. El negro tiene 16 piezas de color oscuro, las piezas negras, entre comillas. ¿Qué piezas son esos? Cada uno tiene un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos y 8 peones. La posición inicial es la que está en pantalla. Las 8 hileras verticales de las casillas se denominan columnas. Las hileras verticales se denominan columnas y las horizontales se denominan filas. Una sucesión de casillas del mismo color en línea recta que va desde un borde del tablero hasta otro adyacente se denomina diagonal, así. Siempre el mismo color. Es muy importante comprobar la orientación del tablero y la posición correcta de todas las piezas antes de empezar la partida. Con esto se puede evitar una gran cantidad de posibles reclamaciones sobre reyes y damas, porque algo importante de la colocación del rey y la dama es que la dama, yo siempre digo que es muy elegante, combina siempre su color. La dama blanca comienza la partida en casillas blancas y la dama negra comienza su partida en casillas negras. Si yo pongo torcido el tablero, con esa regla la dama blanca va a estar en casillas negras y probablemente el que arme el tablero, si está torcido, la ponga donde tiene que ir el rey. Y bueno, después va a haber problemas con el tema de la partida, quizás se tenga que jugar de nuevo, quizás se tenga que transponer todo a una nueva a un nuevo tablero y eso puede ser una verdadera pérdida de tiempo. Bueno, acá comenzamos con el movimiento de las piezas. Artículo 3, a 3.1. No está permitido mover una pieza a una casilla ocupada por una pieza del mismo color. No existe el sacrificio de que me como mi propia pieza, que ha pasado también. Si una pieza se mueve a una casilla ocupada por una pieza de su adversario, esta es capturada y retirada del tablero como parte del mismo movimiento. Importante, es capturada y retirada como parte del mismo tiempo. Nunca se dice comer. No digan comer porque si se te comí la pieza, significa que no estuviste aprendiendo ajedrez, que lo aprendiste vos solo o algo así. O no lo sabes. Pero si una de las formas de identificar a un principiante es cuando dice, me comí la pieza. Se dice que una pieza ataca a otra del adversario si puede efectuar la captura en esa casilla conforme los artículos 3.2 o 3.8, que ya vamos a ver más adelante. Se considera que la pieza ataca una casilla incluso si esta no puede ser movida a dicha casilla, porque ese movimiento dejaría o colocaría a su propio rey bajo ataque. Cuando hablábamos hoy de la pieza que si se movía era ilegal porque estaba tapando el ataque al rey, esa casilla sigue siendo, la casilla que ataca esta pieza sigue siendo atacada y yo no puedo, por ejemplo, poner un rey ahí porque no puedo poner mi propio rey bajo ataque, aún si esta pieza no se puede mover. O sea, no es que deja de tener esas casillas atacadas. Vos poner cualquier otra pieza, sí, no me la va a poder comer porque no se puede mover. Pero esa casilla se considera igualmente atacada. El alfil puede ser movido a cualquier casilla a lo largo de una de las diagonales en que se encuentra. Así como lo muestra la imagen, siempre va a estar un alfil. Comenzamos la partida en un alfil en casillas claras, ese alfil nunca se va a poder pasar a casillas oscuras, y un alfil en casillas oscuras que nunca se va a poder pasar a casillas claras, porque siempre se van a mantener en las diagonales de su propio, o del color de casillas de inicio. Si encontramos en una partida que alguien tiene dos
alfiles en casillas blancas, entonces acá hubo algo irregular, o un movimiento legal, o fue y coronó un peón como alfil, eh, que es bastante raro de que ocurra. Pero probablemente se tenga que revisar esa partida para ver dónde se cometió el movimiento ilegal. Sigamos con otra pieza, la torre. La torre puede ser movida a cualquier casilla a lo largo de fila o columna en la que se encuentra. Entonces la torre puede ser movida a cualquier casilla a lo largo de la fila o columna en la que se encuentra. No puede saltar piezas, igual que el alfil, no pueden saltar piezas y capturan de la misma forma en que se mueven. O sea, aquí, por ejemplo, si hubiese un peón en el camino de la torre llegaría hasta la casilla donde está ese peón, lo capturaría, sacaríamos el peón y quedaría la torre en el lugar donde está la pieza rival. No la salta para capturar, sino que ocupa el mismo lugar de la pieza que captura. La dama. La dama es como que juntamos una torre y un alfil en una sola pieza, porque se puede mover por las diagonales, todo lo que quiera, no puede saltar, o por las columnas y filas, todo lo que quiera, no puede saltar, y seguimos con la misma regla de que cuando captura ocupa la casilla de la pieza capturada. Bueno, artículo 3.5, al realizar estos movimientos, el alfil, la torre o la dama no pueden pasar sobre ninguna otra pieza. Y hace esta aclaración porque sigue con el caballo. El caballo puede ser movido a una de las casillas próximas a las que se encuentra, sin ser de la misma fila, columna o diagonal, como muestra la imagen. Y esto ustedes lo pueden memorizar como quieran. Algunos dicen que el caballo se mueve en L, se mueve, salta dos casillas como torre y una hacia cualquiera de los costados, o una como torre y una como alfil hacia adelante, o bueno, ustedes buscan la forma de recordarlo, sobre todo al principio, después ya no van a necesitar recordar nada, porque ya van a ver el caballo, ya van a saber dónde se mueve, pero hay distintas formas de memorizar. La más clásica es el caballo se mueve en L, 2 y 1. Dos movimientos hacia cualquier lado y uno hacia el costado. En L. Artículo 3.71. Y acá venimos con una pieza más complicadas, que es el peón, que parece simple, pero tiene sus reglas y sus movimientos especiales. Así que mucha atención acá. El peón puede ser movido hacia adelante a la casilla inmediatamente delante suyo, en la misma columna, siempre que dicha casilla esté desocupada. O sea, ¿qué significa esto? Que yo no puedo capturar como me muevo. O sea, me muevo hacia adelante a un lugar, pero no puedo capturar ninguna pieza que esté delante mío. Por eso, cuando dos peones se enfrentan, ninguno de los dos puede ser capturado y van trabando posiciones. En su primer movimiento, el peón puede ser movido alternativamente, como lo dijimos recién, o puede avanzar dos casillas hacia delante, a lo largo de la misma columna, siempre que ambas casillas estén desocupadas, porque el peón no puede saltar. Tiene que estar las dos casillas desocupadas y ahí puede mover dos casillas si está desde su casilla inicial. Después ya no puede hacer más este movimiento
El resto de los peones sí puede hacerlo. El resto de los peones que estén en su casilla inicial sí pueden hacerlo, siempre que estén las dos casillas desocupadas. El peón puede ser movido a una casilla ocupada por una pieza del adversario que esté en diagonal delante de él. O sea, cualquiera de las dos diagonales puede ser movido a la casilla ocupada por el adversario en diagonal, sobre una columna adyacente, capturando dicha pieza. O sea, el peón se mueve hacia adelante, pero captura en diagonal una casilla. Siempre el peón se mueve una casilla, salvo al inicio, que se puede mover dos. Artículo 7.4.1. Un peón que ocupa una casilla en la misma fila y en una columna adyacente que un peón del adversario que acaba de avanzar dos casillas en un solo movimiento desde la casilla original, puede capturar este peón del adversario como si hubiese avanzado solo una. Esto se llama captura al paso. Esta captura es solo legal en el movimiento inmediatamente siguiente al citado avance. O sea, yo tengo ahí el peón, mi adversario mueve dos lugares y se puede hacer la captura del paso solamente en ese mismo movimiento, o sea, el movimiento siguiente al avance del peón del rival. En la siguiente jugada ya no se puede decir, no, te voy a comer el paso porque vos moviste una vez. No, ahí ya no existe más ese derecho. Este es otro de los movimientos especiales que tiene el peón, que es la captura al paso. Hay que saber también que esto es opcional, no es que tenés que hacerlo sí o sí, pero aún siendo opcional, supongamos que es el único movimiento que tiene el rival, pues no puede el rey mover el rey por todas las casillas alrededor están siendo atacadas, y no puede mover más hacia adelante el peón porque hay otra pieza o algo así, tiene que realizar ese movimiento. En ese caso sería obligatorio realizarlo, o si se está pensando en tablas de triple repetición, se tiene que entender que no es la misma posición porque en el primer movimiento había un movimiento posible que ahora ya no. Pero eso lo vamos a ver más adelante también, no se preocupen. Estamos avanzando rápido y después todo esto lo ponemos en práctica, así que lo bueno es que lo vayan sabiendo todo y después lo va a ir tomando sentido. Cuando un jugador está en juego, mueve un peón a las filas más alejadas de su posición inicial, o sea, llega siendo blancas a la fila 8 o siendo negras a la fila 1, debe cambiarla por parte del mismo movimiento por una dama, torre, alfil o caballo del color del peón de la casilla de llegada. Se conoce como la casilla de promoción. Algo importante, la elección del jugador no está limitada a piezas que hayan sido capturadas anteriormente. No es que tenés que elegir una pieza que no esté en el tablero. Podés elegir o dama, o torre, o alfil, o caballo, lo que uno quiera. Este cambio de un peón por otra pieza se denomina promoción, siendo inmediato el efecto de la nueva pieza. O sea, si esa pieza que coloco ahí hace un jaque, ese jaque es válido, no es que en la próxima jugada va a valer como esa pieza. Y acá es importante que tener en cuenta que la pieza que se coloca en la casilla es la que vale. No importa si yo digo dama y pongo una torre, pues es muy común y muy usado en la calle colocar una torre invertida y decir dama y que valga dama. Bueno, no importa si yo digo jirafa, orangután, caballo,
alfil o lo que sea, si yo pongo una torre invertida o no, vale como torre. Y esto es importante porque si lo hacemos en un torneo y después movemos esa torre como si fuese una dama en diagonal, estaríamos haciendo una jugada ilegal. No, si no hay una pieza que queremos colocar en la casilla de llegada, lo que se hace es parar el reloj, si es que lo tenemos, y solicitar al árbitro que nos provea una dama, un caballo, un alfil o una torre según lo que queramos. La mayoría de las veces se promociona dama porque es la más poderosa del tablero, pero a veces sirve un caballo o una torre. Así que con eso tenemos que tener cuidado. Sí, cuando estamos jugando con amigos, qué sé yo, y no tenemos un árbitro ni tenemos damas extras, podemos poner la torre invertida diciendo dama, pero eso es solamente en casa. Cuando estemos en un torneo hacemos eso, podemos llegar a perder la partida por ilegales. Así que no recuerden esto cuando vayan a jugar un torneo. No va la torre invertida como dama ni cualquier otra cosa. Siempre la pieza que se coloca es la que vale. Si no está la pieza, tocamos el reloj, llamamos al árbitro, le pedimos la pieza y luego de eso recién continuamos con la partida. Y acá, incluso, aunque no la movamos como dama a la torre invertida, el árbitro puede sancionarnos igual por poner una torre invertida. Así que, ojo. Bueno, sigamos. 3.8. Hay dos formas diferentes de mover el rey. Desplazándolo a cualquier casilla adyacente, el rey puede ser la pieza más importante del tablero porque si le dan mate, la partida termina, pero al mismo tiempo solamente puede mover un lugar, para donde quiera, pero solamente un lugar. Recordemos que no podemos poner nuestro rey en jaque, o sea, no puedo mover el rey a una casilla que está siendo atacada, ni retirar una pieza que estaba tapando un ataque de mi rey. Bueno, se puede mover moviéndolo a una casilla para cualquier lado y enrocando. Acá el enroque tiene varias reglas que tenemos que tener mucho cuidado. El enroque es un movimiento de rey. Esto que quede muy claro, es un movimiento de rey y de una de las torres del mismo color a lo largo de la primera fila del jugador, que cuenta como un simple movimiento de rey y que se realiza como si el rey es trasladado 2 casillas desde su casilla original hacia la torre en su casilla original. Siempre están en la casilla original, nunca se movieron las 2 piezas todavía. Y luego dicha torre es trasladada a la casilla que acaba de cruzar el rey. Errores muy comunes. Ahí estamos viendo, ponemos las imágenes de un enroque con negras, un enroque corto y un enroque largo, para que quede bien claro los movimientos. El enroque, al ser un movimiento de rey, debe comenzar por movimiento de rey. Nunca, 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 nunca se mueve la torre primero, porque sería un movimiento de torre. Y no se va a poder hacer enroque, y si se lo hace, va a ser una jugada ilegal. Si yo agarro la torre, la pongo en el lugar que tiene que ir y después muevo el rey, es un movimiento ilegal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y pasa mucho. O otra cosa es cuando hacen con las 2 manos el enroque también no está permitido, es un movimiento ilegal. Siempre con una mano hago todos los movimientos y con esa misma mano toco el reloj y nunca uso 2 manos para un movimiento. Eso que quede clarísimo, porque es pregunta de examen. 3.8.2.1. Se ha perdido el derecho al enroque. O sea, yo no puedo hacer el enroque
si el rey ha sido movido. O sea, si yo moví el rey, ya no puedo hacer enroque para ningún lado. Pues el rey tiene que estar en su casilla original y no haber sido movido de ella. O sea, supongo, si yo salgo a mi casilla original y vuelvo a mi casilla original, ya no puedo hacer el enroque porque yo ya moví el rey. Tampoco puedo hacer el enroque con una torre que ya ha sido movida. Por más que vuelva la torre a su casilla original, ya con esa torre no podré hacer el enroque, puedo hacer con la otra, pero con esa no. El enroque está temporalmente impedido, o sea, no es que está definitivamente impedido, sino temporalmente impedido si la casilla en la que se encuentra el rey o la que debe cruzar o la que finalmente va a ocupar está atacada por una o más piezas del adversario. Esto significa que si me hacen jaque, yo no puedo zafar del jaque haciendo un enroque. Esto significa que si hay una casilla, una pieza que está atacando las casillas por donde tiene que pasar el rey, yo no puedo hacer el enroque, porque el rey no salta, pasa por todas las casillas. Y si está siendo atacada, estaría poniéndose en jaque. Y eso sería ilegal. Esto es temporal porque luego, si ya no me están haciendo jaque, si ya no están atacando esas casillas y el rey y la torre siguen en su posición original, se puede hacer el enroque. Bueno, tampoco puedo hacer enroque si hay alguna pieza en el medio del rey y la torre. O sea, tiene que estar libre el camino para poder hacer el enroque. 3.9.1. Se dice que el rey está en jaque si está atacado por una o más piezas del adversario, cuyo incluso aunque dichas piezas no pudieran ser movidas a la casilla ocupada por el rey, porque dejarían o situarían su propio rey en jaque. O sea, yo puedo hacer un jaque con una pieza que no voy a poder mover, pero sigue estando en jaque el rey. Ninguna pieza puede ser movida en forma que ponga o deje su propio rey en jaque. Un movimiento es legal cuando se ha cumplido con los requisitos de los artículos 3.1, 3.9, que son todos lo que dijimos recién, cuando la torre se mueve como torre, cuando el rey se mueve como rey, cuando el alfil se mueve como alfil, cuando el peón se mueve como peón, etc. Un movimiento ilegal es cuando no cumpla con los requisitos. O sea, si alguien movió una pieza que estaba clavada, si movió un alfil y se confundió de diagonal o movió el caballo de manera que no se podía mover, en vez de ser 2 y 1, movió 3 y 1, que eso suele pasar mucho en los principiantes, que por ahí no calculan bien la L del caballo. Y una posición es ilegal cuando no se puede alcanzar mediante movimientos legales. Por ejemplo, cuando hablábamos de los dos alfiles en las casillas negras, por ejemplo, y no hubo coronación. Entonces, en algún momento hubo un movimiento ilegal y estamos en una posición que es ilegal, que bueno, que puede ser todo un día ahí en un torneo, por ejemplo. No me ha pasado, pero siempre se vieron las ilegales en el momento y no después. No, perdón, sí me ha pasado en uno que tuvimos que reconstruir parte de la casilla y vos que moviste entre los jugadores hasta que nos dimos cuenta dónde era la ilegal y volver a la posición anterior al movimiento ilegal. Artículo 4. La acción de mover las piezas. Cada movimiento se debe efectuar con una sola mano. Con una sola mano. Lo repito de nuevo, con una sola mano. ¿Por qué lo repito? Porque es muy común ver el movimiento con una mano y el toque el reloj con otra. Eso no se puede hacer. Eso en ese caso no sería ilegal, pero es sancionable. Y si yo hago el movimiento con una mano y retiro la pieza que capturé con la otra, eso sí puede ser
Ilegal. Solo el jugador que está en juego puede ajustar una o más piezas de sus casillas siempre que previamente exprese su intención de hacerlo, diciendo compongo. Si yo no digo compongo, hay otra regla que es pieza tocada, pieza movida, básicamente. Si yo toco una pieza, tengo que mover esa pieza. Y muchas veces pasa en los torneos que el jugador está acostumbrado a jugar solamente en la casa o en el club, y en el club nadie le dice nada, entonces cada vez que va a mover, acomoda las piezas primero, sin decir compongo, sin decir nada, porque y el rival le puede reclamar que no, tenés que mover la primera pieza que tocaste. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no me adelanto. Bueno, dijimos con una sola mano, solo el jugador que está en juego puede ajustar las piezas diciendo compongo. Cualquier otro contacto físico con una pieza, excepto si es claramente accidental, se considerará intencionado. Excepto lo previsto en el artículo 4.2. Si el jugador que está en juego toca sobre el tablero con la intención de mover o capturar o una o más piezas propias, debe mover la primera pieza tocada que pueda mover. Que por ahí estaba en el inicio de tal partida y tocó la torre primero y después tocó el caballo. Bueno, la torre en el inicio no se puede mover porque no puede saltar, pero después tocó el caballo que sí puede saltar y bueno, tiene que mover el caballo. Y lo lamento, si no dijo compongo, si el árbitro lo vio o el rival reclamó, va a tener que mover el caballo. Si toca una o más piezas del adversario, debe capturar la primera pieza tocada que pueda ser capturada. Si toca una pieza o más piezas de cada color, debe capturar la primera pieza tocada por el adversario con su primer pieza tocada, o si ello es ilegal, mover o capturar la primera pieza tocada que se pueda mover o capturar. Si resulta imposible establecer qué pieza tocó en primer lugar, será la pieza propia la que se considere como pieza tocada. Todo un lío acá porque ahí pasa en los torneos. No se reclama mucho y como el árbitro a veces no está cerca, no sabe si dijo compongo o no compongo, pero el jugador acomoda las piezas porque está acostumbrado a hacerlo en su casa y tiene un toque de prolijidad y no puede ver una casilla que esté torcida para un lado o para el otro, que tiene en el centro de cada casilla y bueno, y toquetea todas las piezas, incluso las propias, la del rival. Bueno, ahí entran a jugar todas estas reglas eh, que hay que tenerlas muy en cuenta porque muchas veces se puede perder por una ilegal por cosas como esta. O sea, perder partidas, eh, a veces los principiantes pierden más partidas por jugadas ilegales en los torneos que por el juego mismo. Entonces, es importante comenzar con las reglas generales de ajedrez y las reglas de competición para que esto no pase. Si vas a perder, pero perder jugando, no por reglas tontas. Es como que si soy un jugador de fútbol que no sepa que no puede agarrar con la mano la pelota, o que no sepa, qué sé yo, lo que es el offside, o que no sepa que no le puedo gritar al árbitro, o que no sepa que, qué sé yo, patear al jugador si se escapaba, o hacer un tackle. Bueno, es lo mismo con el ajedrez. Eh, todas estas cosas que estamos diciendo serían muy parecidas a hacer un tackle o agarrar con la mano la pelota o ese tipo de cosas en el fútbol. Si, por ejemplo, toca su rey y una torre, debe enrocar para ese lado si fuera legal hacerlo. O toca deliberadamente una torre y luego su rey, no podrá no podrá enrocar por ese lado en ese movimiento y se procederá según lo establecido en el 4.3, que ya lo vimos.
4.43. Con la intención de enrocar, toca al rey y luego una torre, siendo ilegal el enroque con esa torre, el jugador debe realizar otro movimiento legal con su rey, lo que puede incluir el enroque con la otra torre. Si el rey no tiene ningún movimiento legal, el jugador es libre de realizar cualquier movimiento legal. O promocionar un peón. La elección de la nueva pieza es considerada definitiva cuando ésta toque la casilla de promoción. Esto es lo que decíamos. No importa lo que vos digas, se considera definitiva cuando la pieza toca la casilla de promoción y lo que hayamos colocado es lo que vale, no lo que dijimos. 4.5. Si ninguna de las piezas tocadas, de acuerdo a los artículos 4.3 o 4. Quiero hacer una aclaración con el 4.43. Si con la intención de enrocar toca el rey y luego una torre, siendo ilegal el movimiento. Esto no solamente si la llega a tocar, si llega a realizar el movimiento, que es ilegal, y no tocó el reloj, todavía está a tiempo de corregir. Esto lo vamos a ver en más detalle en reglas de competición. Porque el movimiento es realizado solamente si es parte de un movimiento legal. Cuando hablábamos de movimiento realizado, es un movimiento como parte de un movimiento legal. Cuando es un movimiento ilegal, no se considera realizado hasta tanto presione el reloj. Entonces, se puede corregir. Y pasa mucho que un jugador hace un movimiento ilegal y antes de que toque el reloj, el adversario llama al árbitro y nos dice, hizo un movimiento ilegal, y nosotros tenemos que quedarnos callados, pero ahí hasta ahora no hay ningún movimiento ilegal. Si se da cuenta el jugador que hizo un movimiento ilegal, lo puede corregir. Es más, se puede llegar a sancionar al jugador que llamó al árbitro porque no llamó durante su tiempo o mientras estaba activado su reloj, sino que llamó al árbitro mientras tenía todavía el rival el reloj activado. Siempre recuerden llamar al árbitro después de que el rival toque el reloj, porque antes de tocar el reloj no hay movimiento ilegal. El acto de promoción del peón, una vez que llega a la última fila, puede realizarse de varias maneras. El peón no tiene por qué ser colocado en la casilla de llegada, simplemente se puede decir corono y colocar la pieza que queremos. La retirada del peón y la colocación de la nueva pieza de promoción puede realizarse en cualquier orden. O sea, puedo agarrar la pieza y colocar la nueva, sacar el peón, o al revés. Si una pieza del oponente se encuentra en la casilla de llegada, debe ser capturada. O sea, el peón, digamos que no podía avanzar hacia adelante, pero podía capturar hacia el costado. Captura la pieza, la retira y con la misma mano siempre, y coloca la nueva pieza o la pieza promocionada en la casilla. Cuando se ha dejado una pieza en la casilla como movimiento legal o parte de un movimiento legal, ya no puede ser movida a otra casilla en ese movimiento. Se considera realizado un movimiento. En el caso de la captura, cuando la pieza capturada se ha retirado del tablero y el jugador ha soltado su propia pieza después de situarla en su nueva casilla, o en el caso del enroque, cuando el jugador ha soltado la torre en la casilla previamente cruzada por el rey. Cuando el jugador ha soltado el rey, el movimiento no se considera todavía completado, pero el jugador ya no tiene otra opción que realizar el enroque por ese lado, siempre que sea legal, como habíamos dicho anteriormente. En el caso de la promoción, cuando el jugador ha soltado la nueva pieza en la casilla de promoción y el peón se ha retirado del tablero. Una vez que el jugador toca una pieza con la intención de moverla o capturarla, pierde el derecho a reclamar
la violación por parte de su adversario. O sea, si el árbitro observa una violación del artículo 4, debe intervenir siempre inmediatamente. El árbitro no debe esperar que se produzca la reclamación, pero si el otro jugador ya movió, ya el derecho de reclamar ya está perdido. O sea, vos no podés, hizo una ilegal, yo muevo, y después, no, árbitro en la anterior hizo una ilegal. No hay en la anterior hizo una ilegal. Si un jugador es incapaz de mover las piezas, puede proporcionar un asistente que deberá ser aceptable para el árbitro para realizar esta operación. Esto es el caso de personas con capacidades diferentes o problemas que por alguna razón no puedan hacer ellos mismos los movimientos, pueden tener una persona que haga los movimientos por ellos. Artículo 5. La finalización de la partida. La partida es ganada por el jugador que ha dado mate al rey. Esto finaliza inmediatamente la partida, siempre que el movimiento que generó la posición de mate cumpla con los artículos 3 y los artículos 4.2, 4.7. O sea, que sea parte de un movimiento legal. La partida es ganada por el jugador cuyo adversario declara que abandona. Esto finaliza inmediatamente la partida. Hay diferentes formas de abandonar la partida por parte de un jugador, pero siempre tenemos que tratar de o parar el reloj y decir claramente que abandono, o esperar que claramente diga que abandono al rival, porque a veces ha pasado que uno ha pasado la mano y el que pasó la mano la pasó pensando en decir tablas y el otro la aceptó a la mano pensando que se estaba rindiendo. Entonces fueron al árbitro después de la partida y no, si yo gané, no, si empatamos, si yo pedí tabla, me dio tabla. Eso tiene que tratar de que sea claro y que quede anotado en la planilla, si hay planilla, o que quede el árbitro enterado de lo que pasó. Partidas con tablas. Y acá entramos en un terreno complejo que vamos a tener que leerlo ahora, entender que existen determinadas situaciones y después la vamos a poder entender claramente cuando avancemos un poquito más con nuestro ajedrez. 5.2.1. La partida es tablas, o sea, empate, cuando el jugador que está en juego no puede hacer ningún movimiento legal y su rey no está en jaque. Se dice entonces que el rey está ahogado. Esto finaliza inmediatamente la partida, siempre que el movimiento que generó la posición de rey ahogado cumpla con que sea movimiento legal. 5.22. La partida es tablas cuando se alcanza una posición en la que ningún jugador puede dar mate al rey del adversario con cualquier serie de movimientos legales. Se dice entonces que la partida termina en posición muerta. Esto finaliza inmediatamente la partida siempre que el movimiento que generó tal posición sea un movimiento legal. 5.23. La partida es tablas por acuerdo entre los jugadores durante el desarrollo de la misma, siempre y cuando los jugadores hayan efectuado un movimiento. Esto finaliza inmediatamente la partida. La regla es aplicable solo si el artículo 9, ya vamos a ver, prohibición de hacer tabla ante un número mínimo de movimientos, no se aplica. La mejor manera de acabar la partida es anotar el resultado en la planilla, si hay alguna, y que ambos jugadores la firmen. Esto constituye un documento legal incluso si el asunto se complica. A veces ha ocurrido que dos jugadores han firmado la planilla de la partida como tablas cuando el blanco había ganado. Bueno, esto cuando hay este tipo de problemas, generalmente el árbitro va a llamar a los dos jugadores, va a decir qué pasó, si hay buena voluntad, enseguida se soluciona todo. Eso fue todo lo que es leyes generales del ajedrez. ¿Qué vimos? Vimos cómo se termina la partida, vimos todos los movimientos legales, vimos cuándo es una jugada ilegal, vimos cómo se mueven las piezas, vimos lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Esto se amplía bastante más en el siguiente módulo, que es reglas de competición, que también va a ser así, artículo por artículo, aburrido como este. Pero es importantísimo que lo sepamos desde el inicio
y no ir rompiéndonos la cabeza contra la pared todas las veces en cada partida que juguemos o en cada torneo que juguemos. Nos vemos en la próxima, lo tienen que tener todo esto repasado y va a haber un examen, así que lo tienen que tener bien estudiado vamos a dar un poquito de tiempo, una semana para estudiar todo esto y después viene el examen, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta que quieran hacer, que no entiendan o que no se entendió bien en el video porque no lo expliqué bien o porque no está bien explicado en el material de las leyes de ajedrez o lo que sea, pueden mandar mensaje, preguntar, llamar, pedir una videollamada y hacer todas las preguntas que quieran o que les dé ejemplos de esto porque no entendiste, también lo hacemos sin ningún problema. Estamos para eso, así que espero sus comentarios, espero sus preguntas y espero que saquen todas o todos 10 en el examen. Nos vemos hasta la próxima.